Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga. Vamos a empezar un nuevo estudio. Estuvimos estudiando primeramente Segunda de Pedro, del capítulo 1 al capítulo 3. Cerramos con el 3, terminamos con el 3:18, donde dice: más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Finaliza el Segunda de Pedro, capítulo 3. En esta ocasión vamos a entrar un poco aprendiendo un poco lo que es la primera epístola del apóstol Juan, que nos empieza con un testimonio grande y maravilloso porque pues no estuvimos presentes ahí, pero por fe creemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué creemos lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que nos dice? Es un versículo que me gusta mucho por lo que dice. Si me lo puedes leer, Betsy. 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es algo que tenemos que entender. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene a nosotros nuestro fundamento. ¿Qué es lo que hablamos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vimos en Segunda de Pedro? Tengo casi todos los encabezados de la Biblia como títulos de Segunda de Pedro. Si nosotros analizamos nuestra Biblia, dice la primera parte del 1 al 4, dice: participes de la naturaleza divina. Del 5 al, ¿qué será? Al 15, nos dice las virtudes cristianas. Del 16, del 15, el 16 al 18, los apóstoles testigos de Cristo. Es la primera vez que encontramos en las epístolas de Pedro un testimonio de Pedro, ¿verdad? A los apóstoles testigos de Cristo, es el encabezado. El 19 al 21 nos dice: aún más segura es la profecía, ¿verdad? En 2, 1 al 3 nos dice el encabezado: falsos maestros entran en la grey. El 4 al... déjame checar del 4 al 9 para no cometer errores. Del 4 al 9 el encabezado: Dios libra a los píos, a los santos, ¿verdad? Del 10 al 22 el título dice: triste fin de los falsos cristianos. Y luego el 13 empieza con del 1 al 8, burladores de los últimos días. Todos esos encabezados, todos esos mensajes ya fueron dados. Del 9 al 12, el Señor tarda su promesa. Del 2 al 9 al 12. Del 3 me equivoqué yo, perdón. Del capítulo 3, me equivoqué, del 1 al 8 tenemos burladores de los últimos tiempos, perdón. Del 9 al 18 tenemos el Señor no tarda su promesa. No, al 12, perdón. Del 13 al 18, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Tema principal en defensa de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra bienaventuranza, nuestra fe. Bien, vamos a dar principio a la lectura de la primera epístola del apóstol San Juan. Sabemos que el Evangelio de San Juan es uno, tiene me parece que 3 epístolas. El apóstol en primera de Juan como epístolas. Vamos a tratar de aprender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esto. Si me permiten leerlo, si tienen su Biblia, los invito a que la abran precisamente a primera epístola de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, ¿verdad? Voy a hacer un poco de tiempo para que se busque. Si tienen su Biblia y quieren acompañarme en la lectura, sería bueno, ¿verdad? Estos servicios están siendo grabados
en video por la pandemia que hay. La iglesia en sí no está presente en el templo en estas mañanas. Es para la iglesia esta enseñanza y para todo aquel que quiera oírla, aprender algo más de la palabra de Dios. Bien, si me permiten leer la palabra de Dios, dice así, del 1 al 4, primera epístola de San Juan, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos tocante palparon, nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. El 3, lo que hemos visto y oído, eso es, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4, y cerramos. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Señor, sabemos que tu fidelidad es siempre verdadera. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que oyendo con un interés de aprender más de tu palabra, úngeme con tu Espíritu Santo, de manera que no hable lo que yo quiera, ni mis ideas, ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis sentimientos, sino tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo. Bendice a los que oyen, bendice a aquellos que ya tienen una comunión contigo, aquellos que no, pues Padre, que seamos bendición para ellos. Bendice pues tu casa de oración. Bendice toda la familia cristiana, donde se esté predicando tu palabra alrededor del mundo, Padre, y en esta nación. Te pedimos en este tiempo tan difícil por la humanidad en general, Señor. Sabemos que no son tiempos fáciles, que son difíciles. Necesitamos de tu ayuda, de tu socorro y de tu misericordia, Señor. Bendice pues a aquellos que han perdido seres queridos, fortalécelos, y Señor, aquellos que están en cama, tú sánalos, levántalos, y Señor, fortalécelos. Habla a sus corazones y al nuestro, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Bien, hemos tratado de entender de qué se trataba toda esta enseñanza de la palabra de Dios. Hablamos de los burladores de este tiempo anteriormente. Sabemos que hay quien se burla de la santidad de Dios. Hay quien se burla de la palabra de Dios. Hay quien se burla de Cristo. Y no hay la reverencia adecuada y necesaria para atender al llamamiento de Dios. Dios es santo, 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 dice su palabra. Y debemos venir con toda reverencia. Primeramente los que hablamos la palabra de Dios, los que comunicamos la palabra de Dios, debemos tener el cuidado de venir a hacerlo limpiamente. Porque no es un juego, Dios es verdadero. Y Dios no se agrada de aquellos que no lo respetan, ¿verdad? Aquellos que no obedecen. Bien, dicho esto, déjeme pasar al siguiente, es el punto principal, que es lo que nos trae a esta mañana. Pero lo principal de todo esto, ¿qué es? Es el darnos cuenta que hay manifestaciones en el mundo más duras, más fuertes en estos tiempos de aquella maldad que impera en el mundo. ¿Qué es lo que nos dice en 1 Timoteo 4:1? Dicen, pero en el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y doctrinas de demonios. Y podemos hablar mucho de este tema, pero este ya sería otra predicación, porque en 2 Timoteo 3, del 1 al 3, nos habla también muy claramente de todo este asunto. ¿Cuál es el punto? Que nosotros recibimos la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un testimonio de alguien que estuvo presente con Cristo en mucho de su ministerio en la tierra. Y este testimonio es precisamente de Juan. ¿Quién fue Juan? Bueno, cuando el Señor se transfiguró en Lucas 24:39, vemos el 38, me parece, si lo tienes, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios, mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gracias. Gracias, mija. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un testimonio que está dando Juan acerca de cuando resucitó Cristo, que se espantaron todos los apóstoles que lo vieron, que le dijo, mirar, que pensaban que era un fantasma, un espíritu. Por eso le dice, mirad mis manos y mis pies, o sea, mirar, que yo mismo soy, palpar, o sea, tocar y ver que el espíritu no tiene carne, o sea, un fantasma no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Quién estaba ahí? Precisamente Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan, Pedro y Jacob son los que estuvieron presentes en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante todo esto. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Bueno, ellos sabían y entendían lo que Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Están dando un testimonio verdadero de en la palabra de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios en Corintios, que andamos por fe, no por vista. Nosotros no estuvimos ahí, nosotros no estuvimos presentes. En este siglo, ¿quién se acuerda quién estuvo con Cristo? Pero déjeme hacerle una comparación que he hecho antes. ¿Quién se acuerda cuando nació? ¿Quién está seguro que su madre es su madre? ¿Quién le dice que no es adoptado? Porque no había conocimiento. Sí estaba allí, pero no había conocimiento. Si estando allí y no nos acordamos, ahora no estando en ese tiempo donde se está dando el testimonio de que el Señor dice, mirad mis manos y mis pies. ¿Qué les estaba enseñando? La marca de los clavos en la cruz. Y luego dice Juan, da testimonio otra vez, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito, ¿verdad? Lleno del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Es algo tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? No es algo que yo lo viví, yo lo estuve presente, no, pero por fe entiendo que la palabra de Dios me habla y me dice, mira, toda la escritura es útil, toda, no nomás el Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, es que está en el Antiguo Testamento, sí, pero toda la escritura es la palabra de Dios. Recordemos que dijo el Señor en Mateo 4:4, que le contestó a Satanás cuando le pidió que hiciera esas piedras pan. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y está en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4, que podemos confirmar que la palabra de Dios lo dice. No es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo quiero decir por mí mismo, es algo que está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que en este púlpito se habla es Biblia, es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que por medio del Espíritu Santo con estos testimonios, que todo lo que la palabra de Dios nos dice es verdadero. Y repito, porque ya lo he dicho muchas veces, muchos dicen, no, la Biblia no es cierto. Hay quienes ya después de haber caminado con la Biblia en su mente, en su corazón, no la aceptan y comienzan a renegar y a hacerse rebeldes a la palabra de Dios. Es que Dios no te va a decir a ti ni a mí otra cosa que no esté escrito en la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Ves, por favor? Pongamos atención sobre todo en lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que pienso yo o lo que quiero yo. Porque déjeme decir que yo tengo mis propios pensamientos, tengo mis ideas, pero estoy consciente de que la palabra de Dios es verdadera, que no hay mentira en ella. Aunque hay mucha gente que dice, es que, no hay es que es. Adelante, por favor. Hebreos 1 al 3. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia,
habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ahora nos habla por medio de ¿quién? Del Verbo que fue hecho carne. Su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que es que a mí me habló Dios. ¿Sí? ¿De veras? Una cosa es que Dios nos inspire, una otra cosa es que Dios nos dirija por medio del Espíritu Santo, que nos guíe, porque nos guiará a toda verdad el Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa es que a mí me dijo, ¿sí dónde dice vamos a cambiar la Biblia? Porque ya alguien más ya tiene otras cosas más que agregarle a la Biblia. No, la Biblia ya está completa. No necesita que se le quite ni se le agregue nada. Lo que tenemos que entender es que nos da el testimonio para que entendamos que el Señor ya vino. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo. ¿Por qué digo que Dios mismo? Porque dijo el Señor, yo y mi Padre, en San Juan, una cosa somos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está hablando de muchas maneras. Como dice Hebreos, versículo 2 del primero de Juan, del capítulo 1. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Déjeme, le digo algo aquí muy importante. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Hacemos un paréntesis ahí, una pausa para poder decir, ¿de qué vida está hablando? Bueno, el mismo versículo nos dice de qué vida estaba hablando. Y vimos y testificamos. Pues ellos lo vieron y testifican, lo predican, lo escribieron y nos dejaron a nosotros este testimonio. Y os anunciamos que aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. O sea, un versículo te puede dar toda la información necesaria, porque muchos dicen, bueno, pues ¿cuál vida? Pues si estamos vivos, sí, pero la vida eterna. Lo vimos, lo tocamos, el vino estamos testificando que es verdad. Y nosotros por fe lo creemos. Nos está diciendo, es una verdad absoluta, total. No hay muchas verdades como en el mundo, hay muchas verdades. Aquí nada más es una, la palabra de Dios. A muchos no nos gusta. Digo, y no nos gusta porque la Biblia trae cosas que a mí tampoco me gusta. Que me dice a mí. Pero no por eso la Biblia va a cambiar de decir lo que está escrito inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Entonces vemos lo que dice 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, que es un testimonio tan grande y poderoso que no podemos rebatirlo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo Juan, es uno de los apóstoles que estuvo con el Señor. Es uno de los apóstoles que con sus ojos vio tantas maravillas que el Señor hizo. Y nos está dando testimonio para que creamos por su testimonio. Porque si les digo, es que yo tuve una revelación y yo vi. Miren, hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, ya no existe. Hay cosas que sí existen. La palabra de Dios dice, si hablas en lenguas, pero hazlo. Y nos indica cómo. ¿Verdad? Porque muchas de las veces ponen adelante algo antes que Cristo para la salvación de las personas, de las almas de las personas. Y realmente, dijo el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es algo tremendo que nosotros tenemos que analizar y estar seguros de lo que creemos. Si realmente creemos en la palabra de Dios, hacemos bien. ¿Qué dijo Judas? ¿Qué dice en Judas? No recuerdo el versículo. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan y por eso no son salvos por creer, sino porque aceptar, estar seguros, convencidos, que haya una convicción en nuestro corazón, el conocimiento y la convicción. Porque sin eso es pura emoción, son puros sentimientos, es pura conveniencia. Voy al templo
a reunirme con la iglesia para que el Señor me bendiga. Eso ya andamos un poco fuera de lo que es. Voy al templo a alabar al Señor por lo que me ha dado, por lo que es. Ahí ya cambia. Por lo que Él es, por lo que me ha dado. Para que me bendiga en mi negocio. Para que no, ya te está bendiciendo, ya nos está bendiciendo. Desde el primer momento que abrimos nuestros ojos en la mañana, ya son nuevas misericordias de Dios para con nosotros. Pero a veces somos tan necios que pensamos que Dios se equivoca, que Dios no tiene razón en lo que Él escribe. Pero Dios es justo y es sabio. Él sabe por qué nos lo dice. Por eso el testimonio que da Juan es algo tremendo, ¿verdad? En Juan 20:27 dice, ¿qué dice? Luego dice a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y ponla en mis costados y no seas incrédulo, sino fiel. ¿A quién le está hablando? A Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás no creía. Y así en este tiempo hay muchas personas que dudan de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé tú, si estás oyendo, si de veras crees en el Hijo de Dios. Te invito a que analices, que estudies, para que puedas opinar. Porque si no estudias y no sabes, ¿cómo vas a opinar de algo que no conoces? ¿Verdad? Muchas veces sacamos conclusiones según nuestra conveniencia. Y no es la conveniencia, es la verdad la que se predica. ¿Por qué no nos gusta la verdad? Hay un dicho en el mundo que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Incomoda cuando nos dicen la verdad. Nos duele, ¿verdad? Por eso de veras creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos analizar, como dice 2 Timoteo 13:5. Analizaos vosotros, a ver, fíjate, a ver si es cierto, porque no lo traigo aquí, pues se me llegó a la mente ahorita. De 2 Corintios, me equivoqué, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Tremendo, gracias. ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios? Ve, confiésate, ve, dile al pastor todas tus cosas. No, examínate tú mismo. A mí no me toca juzgar a nadie, porque ni el Señor vino a juzgar a nadie. Ahí en Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero búscalo, ves, y para que lo leas en la Biblia, por favor. Más seguro, así no hay con qué. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Por eso, ¿quién lo envió? Dios, el Padre, ¿a quién? A su Hijo, ¿verdad? Vemos el versículo 2, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos que aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Quién apareció? Nuestro Señor Jesucristo. Vino a aparecer con la humanidad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dice Juan 1:1-2. Le voy a dejar que a ver si lo lea. Juan 1:1-2 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Este era el principio. Fíjese bien el versículo, gracias, mija. Fíjese bien en el versículo lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién vino a la tierra? Ciertamente vino un cuerpo semejante a hombre, pero ¿quién estaba dentro de ese cuerpo? ¿Y qué hay dentro de ese cuerpo? Porque existe ese cuerpo todavía. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso tenemos esa esperanza que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver un hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Demostración de poderío, de monarquía, de rey de reyes y señor de señores. Dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sino que dice los otros versículos. Podemos analizar todos estos versículos de Filipenses 2:5
al 11 me parece, no estoy muy seguro. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. A la gloria de Dios Padre. Y podemos regresar a Juan 1:2 que dice que el verbo, ¿qué? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿sabes qué? Dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y muchas de las veces nosotros no entendemos, nuestra mente no está tan amplia para entender que el mismo Dios tiene todo el poder para hacer en las tres personas que representa su voluntad, porque es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo podemos entenderlo? A veces se nos funden los fusibles y no podemos entenderlo. A veces nuestra mente, en lugar de reaccionar en favorable, nos juega al revés. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser eso. Pues que no somos Dios. Ni Dios es hombre, es espíritu. Y Dios tiene el poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Para Dios es tan fácil, ¿verdad? Por eso las potencias en este mundo, tenemos la bomba atómica, tenemos la bomba nuclear, son fuegos pirotécnicos para Dios. Comparado al poder de Dios, el hombre no tiene nada. Por eso dice, ¿para qué te afanas en la vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Puedes tener todas las riquezas, puedes tener todo el poder. ¿De qué se trata de tener riquezas? Poder. Poder de que de mandar gente y tenerla abajo de mí para que me obedezca. Demostrarles que yo sé más que ellos, que yo soy el mejor, que yo puedo más que todos. Pero la verdad que es, no somos nada. Cuando te mueras o me muera, ¿qué te vas y qué me voy a llevar? Si la palabra de Dios nos enseña que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. ¿Sabes qué nos vamos a llevar nada más? La salvación. Y no es nuestra, es de Dios, es don de Dios, según Efesios 4, Efesios 2, 8 y 9. ¿Ya? No es por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, es regalo de Dios. Es por eso que tenemos que pensar como cristianos, como hijos de Dios. ¿Estamos obedeciendo o pensamos que somos hijos de Dios nada más? ¿O parecemos hijos de Dios? Por eso dice allí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. No que yo me toca que juzgar, no estoy juzgando a nadie. Es simplemente una predicación, una enseñanza. Que estemos seguros por el testimonio de los apóstoles de que estamos haciendo lo correcto. Porque si Dios no escatimó a su Hijo, o sea, no perdonó a su Hijo, pensamos que puede perdonarnos a nosotros todas nuestras rebeliones. Déjame decirle que sí, pero las recompensas no va a haber nada. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida, a ver mija, Juan 1:4. Juan 1:4 dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida me faltó, la luz era, la luz de los hombres. Déjeme aclarar este versículo un poco. Donde dice los hombres, me gusta mucho aclarar esto porque cuando dicen hombres, muchas personas, no nomás para los hombres, no, es para la humanidad. En la Biblia lo define de esta manera, la humanidad. Dice, la era de los hombres terminará y las mujeres dicen, qué bueno, nomás los hombres. No, la humanidad en sí, en general, es para los hombres, no. La Biblia define la humanidad de esta manera. Por eso cuando Dios le dio a Adán, a Eva, le dijo
¿Qué dijo Adán? Varona será llamada porque fue sacada del varón. De ahí depende toda la humanidad, Adán y Eva. ¿Sabes? Cuando dice hombre, tenemos que relacionar humanidad. Es como cuando dice, el mundo se va a acabar. Tienes razón, la humanidad se va a acabar, pero la tierra será quemada en fuego. ¿Quién lo dice? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Ah? Si ves si lo tiene ahí a la mano. Vamos a ver. Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Gracias, Miguel. Y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y si seguimos leyendo más para abajo, ¿qué más dice acerca del espacio? Los elementos, algo así. ¿En el 11? Uh-huh. 11, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, que tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones. Amén. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nos damos cuenta de qué es lo que le va a pasar a la tierra, sin necesidad de estar con qué va a pasar, y que aquí en la palabra de Dios nos dice ampliamente qué es lo que va a pasar con la tierra, con la humanidad. Cuando se dice mundo, se habla de la humanidad. Cuando se habla del globo terráqueo o el planeta, y es otra cosa. Tenemos que entender cuando dice mundo. Este mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que vino ¿quién? Dios envió a su Hijo, ¿para qué? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No sé si se acuerdan ustedes cuando el Señor ahí en Génesis dice, y sea la luz, ya había luz. ¿Qué luz había? ¿Qué luz alumbraba primero? Ciertamente había oscuridad, pero ¿qué luz fue la que alumbró primero? Después hizo el sol, la luna, las estrellas, pero en Génesis podemos darnos cuenta que la luz fue primero que el sol, y que las estrellas, y que la luna, ¿verdad? Mucha gente puede pensar que es más que Dios. Hay quienes, incluyendo en el cielo, se llaman dioses. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia nos enseña eso. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Aquí lo tengo por ver, porque a ver si lo tengo. 1 Corintios 8, 5 y 6. Sí, por favor. Dice, porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y Él y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que vamos entendiendo? ¿Qué es lo que vamos? Es un testimonio, pero es una enseñanza en la que podemos incluir, ¿sabes qué? ¿Tú sabes todo esto? ¿Conoces todo eso? ¿Has leído tu Biblia? Yo te recomiendo que leas mucho el versículo de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 10. Igualmente, Primera de Corintios, capítulo 8, 5 y 6. ¿Por qué? Porque de ahí derivan las falsas enseñanzas, los falsos cristianos, aquellos que entran a las iglesias pensando que pueden hacer lo que les da su gana y no hay nada ni nadie que les vaya a decir algo. Se equivocan, porque si no es en esta vida, aunque la palabra de Dios nos enseña que en esta vida, según Proverbios, recibiremos nuestra paga cada quien según nuestras obras, pero aquí en la tierra, cada quien va a recibir su... Y ya con el Señor, pues sabemos que vamos a tener que pasar por el ¿qué? El juicio del Cordero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Efesios 4, 5 y 6? A veces apunto versículos y se hace muy larga la predicación o la enseñanza. Por eso es que tengo que a veces brincarme algunos. Efesios 4, 5 y 6. Efesios 4, 5 y 6 dice la palabra de Dios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y en todos, gracias.
Entonces nos dice la palabra de Dios que el testimonio que nos da Juan es verdadero y nos habla de la vida y de la luz, ¿verdad? A los hombres o a toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿verdad? Y luego nos dice Corintios, 1 Corintios 8, 5 y 6, lo acabamos de leer, porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, uno, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Hay cosas que tenemos que entender que el Señor nos dice, nos habla, nos enseña. Dice Romanos 16, 23, más manifestada ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios. A ver, mija, porque lo tengo, perdón. Dios eterno. A ver. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Dice la palabra de Dios, mas manifestados ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarando a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Hechos 4:12. Le tengo mi trabajo a ver si para que no se me duerma. Yo sé lo que dice la palabra de Dios ahí, bueno, me sé mucho, no todo, pero sí sé. Adelante. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que se puede hacer esa. 2 Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2 dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Aquí en la otra versión dice aquí ahora el día de salvación. Cada uno de nosotros debemos estar preparados para poder entender. Muchas veces hablamos sin saber o sin entender plenamente qué es lo que Dios nos está hablando. Hacemos oídos sordos para no oír lo que la palabra de Dios. Por eso dice en alguna parte de la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos habla cada uno a cada momento de lo que debe de ser. Dice Juan 21:24. Este es aquel discípulo, ¿quién? Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan 21:24. Lo confirma, a ver, sí, léelo para qué. Dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos que su testimonio es verdadero. Es una verdad que no podemos negar. Es algo que nos dice a todo predicador, a todo aquel que comunica la palabra de Dios. Enseña ese testimonio, enseña esta verdad. Porque es lo que te he escrito para que te guíes por él. Porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir. Es algo que nos dice, mira, cree. Porque 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual sois llamados a participar. Por favor, mija. 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Por medio, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe.
por el creer sin ver. Dice un versículo en la Biblia, no recuerdo exactamente, se me vino a la mente ahorita. Bienaventurado aquel que no vio, pero creyó. Los que no ven, pero creyeron. Bienaventurados. Vemos entonces el versículo 4 que nos dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo, gocémonos realmente porque tenemos esa seguridad. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. Aquellos que entendemos la palabra de Dios. Que no hablamos por hablar, sino que sabemos que la palabra de Dios nos dice. Dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. A veces pedimos a Dios, queremos que nos dé, pero Dios suple necesidades, nunca va a darnos para nuestras necesidades. Va a ser necesario que entendamos, cuando el hombre va detrás de las riquezas, se goza con el dinero, con las riquezas, con las joyas, con el lujo, comidotas, banqueteo, borracheras y todo eso. Y se olvida de aquel que le dio la vida. Y todavía dicen, es que Diosito está conmigo. Es que Diosito, no es Diosito, es Dios. Y sí, y punto. No hay cosa más ignorante, por no decir otra palabra, que el decirle Diosito, porque no está así. Es un Dios todopoderoso, no es un Diosito. Diositos son otros que tienen por ahí. Por eso es necesario que entendamos que estamos en los tiempos finales y todas las advertencias que nos da la palabra de Dios debemos tomarla en cuenta. Ciertamente muchos dicen, la Biblia no es cierto. Bueno, ¿por qué no checan en Mateo 24? Ahí en Mateo 24 nos habla acerca de, ¿quién lo dice? ¿La palabra de Dios? No, déjame a ver si me acuerdo realmente dónde está. ¿Lo tienes, mija? ¿En qué parte lo tienes? Señales de los tiempos finales. 24 del 1 al 8. A ver. Es la palabra de Dios. Y saliendo Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en los montes de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Señor Jesús, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Amén. Me gusta mucho repetir esos versículos porque muchas de las veces dice la gente, es que la Biblia, como les he dicho y lo vuelvo a repetir, se ataca mucho la Biblia, se ataca mucho la palabra de Dios. Y ahí está toda la verdad. ¿Qué nos dice? Habrá guerras y rumores de guerra. Y habrá hambres y pestilencias. Pero no es el fin, es el principio de dolor. Estamos entrando a la etapa final. El Señor ya viene. ¿Encontrará fe el Señor en su venida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo o estamos haciendo lo que queremos? Hay un Dios que pedirá cuenta de todo lo que hacemos. Estaremos preparados. A los cristianos, precisamente. En lugar de estar peleando, en lugar de estar diciendo, yo soy, como dijo Pablo, no diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas. Y hace una pregunta a Pablo en ese versículo, ¿que estará Cristo dividido? ¿Será Cristo dividido? ¿Qué dice la palabra de Dios de la división? ¿Qué dijo el Señor? Que una casa dividida no prevalece. Decimos que somos de Cristo, seamos cristianos verdaderos. Si no conocemos la verdad, busquemos la verdad. Pongamos atención a la palabra de Dios. Ahí nos dice toda la verdad. Y dice la palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De pecado, de maldición. Podemos pasarnos
toda la mañana hablando de la palabra de Dios, pero todo se resume a un versículo para mí. Es Filipenses 4:13, me parece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, por Él y para Él. Por eso estamos aquí. No porque estemos buscando riquezas ni fama, sino de comunicar la palabra de Dios. Con esto terminamos. El Señor me los bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, bendice a todos los oyentes, bendice tu palabra, prospérala, Señor. Ha prometido que tu palabra no volverá vacía. Bendice a aquellos que oyendo, Señor, entienden que es necesario tener una fe verdadera en Cristo Jesús. Ser cristianos genuinos, dejar esos pleitos de dominación, y si verdaderamente somos hijos de Dios, busquemos alcanzar todos aquellos que cada día se pierden en el infierno. Bendice a los obreros, a tus predicadores, a tu palabra. Bendice a los oyentes, a aquellos que con enfermedades, por pérdidas, están en sufrimiento. Aquellos que por enfermedad están en camas, tú bendícelos, sánalos, prospéralos según tu voluntad. Bendice a aquellos que en necesidad de alimentos, de lo económico, están padeciendo desesperaciones. Señor, en estos momentos tan difíciles en la humanidad, sé tú con tus hijos, con tu pueblo y con aquellos que tú sabes que han de ser parte de tu familia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén.